estuvo orando el grupo de Campos Blancos o el Ministerio Campos Blancos, y todos los que pudieron recordarlo o lo conocían, que Dios nos dirija o nos dirigiera en todas las cosas que nosotros podamos hacer, que Dios nos ponga en su agenda divina, que Dios nos permita estar agendados en lo que Él quiere que hagamos, que conozcamos su propósito y su perfecta voluntad para poder hacer las cosas conforme a su agrado, que sean de su agrado. Mañana, que Dios rompa todo tipo de atadura, que Dios nos ayude para que todo lastre que hemos venido arrastrando a lo mejor por mucho tiempo sea roto, que podamos romper con cualquier atadura del pasado, no tener mentes esclavizadas al pasado, como los israelitas lo hicieron en el desierto después que salieron de Egipto, sino que Dios nos ayude a tener una claridad de lo que somos, de lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer, que Dios rompa toda atadura. El grupo de matrimonios el día de mañana, pues le toca estar clamando, los hermanos que normalmente se pueden reunir los días viernes, cuando citamos alguna reunión. Mañana, por cierto, queremos reunirnos entre 7 y 7:30, que normalmente los hermanos llegan, para poder compartir un buen momento y luego orar y tener algún refrigerio ahí para compartir también. Muy bien, el día sábado toca estar orando, el grupo de sonido toca estar orando por obediencia, que Dios nos dé obediencia, que estemos dispuestos a obedecer, que no seamos reacios, no seamos rebeldes a la visión celestial, sino que dejemos que Dios llene y satisfaga todas las áreas de nuestra vida, estemos satisfechos, pues, que nos sintamos contentos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y de esa manera acarriemos o atraigamos sobre nuestra vida bendiciones. Recuerde Deuteronomio 28, del 1 al 14. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyeres atentamente los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y vienen la serie de bendiciones: estarás arriba, no debajo, serás cabeza y no cola, te pedirán prestado, tú no pedirás prestado, etcétera. Habrá provisión, tu arteza de amasar, la cría de tus ganados, todas las cosas. Y ahí lo puede leer detenidamente. Y el domingo, domingo 20, que Dios mediante tenemos la cena del Señor en los 3 cultos, estaremos orando, y el grupo de Escuela de Enseñanza Bíblica Dominical le toca estar en ayuno y oración, que Dios nos conceda o que Dios nos permita realizar el ministerio, o Dios nos lo conceda, pues, que lo entendamos bien, y que cuando nos permita entender cuál es el ministerio que debemos realizar, que lo hagamos con pasión, con visión, bajo la unción del Espíritu Santo y teniendo una verdadera acción para glorificar al Señor. Entonces eso es el próximo domingo, si Dios lo permite. Bienvenida, hermana Gladys Lisette Brizuela, de su viaje por los Estados Unidos, en trabajo que tenía que realizar por allá, y qué bueno que puede estar de regreso entre nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y que pueda el Señor bendecir su vida de manera especial. Mi hermano Tomasito, me dijeron que lo había mordido un perro o algo así. ¿Ya está bien? Ah, vaya, gloria a Dios, qué bueno. Mire qué tremendo, pues. Ya ve que pura payuncada del diablo, ¿no? Sí, definitivamente, pues. Pero que Dios nos ayude y que Dios bendiga al hermano Tomasito también. Muy bien. El libro de Daniel, en el capítulo 10 estamos, libro de Daniel capítulo 10. Libro de Daniel capítulo 10. Recuerde algunas cosas que hemos hablado, ¿verdad? Recuerde algunas cosas. Libro de Daniel capítulo 10. Mire el versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Daniel 10:7. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Estaba acompañado él ahí, pero solo él vio la visión. Dios tiene su trato con cada uno de manera específica, y aunque estemos en medio de un montón, Dios, si quiere tratar con nosotros, nos va a ser específico. A Pedro en una oportunidad le dijo para hablar con él y hablar con él y tratar con él de manera específica: boga mar adentro. Ya había regresado de estar pescando y no había pescado nada, pero Jesús le dijo: boga mar adentro, quiero hablar contigo allí, ahí voy a manifestarme a tu vida. De la misma forma acá había mucha gente con él, no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Cuántos eran? No dice, pero habían varios ahí.
Al contrario, ellos se llenaron de gran temor, huyeron y se escondieron. Y Daniel en el siguiente versículo, mira el versículo 8, le llama a esta visión que tuvo, le llama gran visión. O sea que no era una cosa sencilla, no era algo especial. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Hermoso, ¿no? Dios te quiere revelar una visión espectacular. Dios quiere revelarse a nosotros de manera muy hermosa. Y Dios quiere enseñarnos todos sus propósitos para nuestra vida. El hecho de estar orando por estas cosas, no crea que son cosas que uno se inventa, ¿no? Sino que son cosas que queremos que Dios nos vaya revelando para que podamos estar clamando en favor de estas cosas y que Dios se pueda ir manifestando en nuestras vidas como iglesia, como personas, como familia, de mejor manera. Entonces, esto es una gran visión, dice Daniel. El Dios a quien servimos es un Dios grande y todopoderoso. Lo que Él obra en medio de nosotros es grande y especial. Que a veces no lo podemos reconocer o no lo queremos aceptar así, esa es otra cosa. Pero que Dios se manifiesta de manera hermosa y especial, eso es una realidad. Dios siempre actúa de manera hermosa. Ahora, mire esto, es cierto que Daniel estaba anciano ya, 90 años posiblemente, y algunos dicen que hasta un poco más, 92 tal vez. Pero de todas maneras puede ser que ante un impacto como esto uno quede exhausto, ¿no? Uno quede pues así, si aquellos salieron huyendo, se escondieron y estaban atemorizados, Daniel no podía estar sintiendo eso porque Daniel tenía una comunión e intimidad con Dios, siempre la había tenido, oraba 3 veces al día. Él estaba acostumbrado a manifestaciones especiales de Dios. Él estaba acostumbrado a que Dios le revelara sueños y que Dios se manifestara a su vida. Lógicamente que en esta época el hombre estaba grande en edad, pero no solamente por eso, sino que, bueno, pudo haberse cansado bastante por eso ante una situación. Recuerde que estaba en ayuno y oración. Recuerde que ya el tiempo había transcurrido. Estaba clamando y fueron 21 días los que pasó clamando, ayunando y orando. No era sencillo para un hombre de esa edad estar realizando este tipo de empresa, este tipo de labor espiritual. Sin embargo, él le llama una gran visión. Había algo hermoso que estaba aconteciendo a la vida de él. Y él expresa, y no quedó fuerza en mí. Mire las características que se dieron cuando se manifestó Dios a su vida. Puede ser que eso suceda, ¿no? Por eso es que caemos al piso muchas veces. La gente lo puede criticar. Y los que no entienden esto porque no han tenido esa experiencia lo pueden criticar más todavía. Aún desde los púlpitos la gente lo puede criticar. Eso es natural. Pero no lo predicamos nosotros como una doctrina, sino que lo proclamamos como algo que es una operación gloriosa y manifestación especial del Espíritu Santo para tratar de manera muy individual y personal con cada una de nuestras vidas. No es que la gente tiene que caerse y si no se cae hay que meterle zancadilla para que se tropiece, pues. Normalmente podemos hacer eso, ¿no? Porque sin querer estar orando por la gente le podemos meter zancadilla para que tropiece, porque esa es una actitud diabólica muchas veces que mucha gente puede tener. Pero estamos hablando de una administración espiritual y la gente pues puede sentir que no siente ningún toque especial como para poder irse hacia atrás, ¿verdad? O algo por el estilo, o caer postrado, llorando en la presencia de Dios. Puede que no, puede que se quede parado, ¿no? Y como alguien dijo, hay la unción del parado y la unción del sentado y la unción del acostado también. Algunos caerán al piso y unos caerán postrados y unos sin que nadie les esté diciendo nada se comenzarán a reír y a carcajadas y glorificarán a Dios. Dios sabe lo que va a hacer, ¿no? Dios sabe cómo lo va a hacer y Dios puede hacer tocar nuestras vidas y en un silbo apacible manifestarse, o en un gran fuego y un gran terremoto y un gran viento manifestarse también. Dios es un Dios todopoderoso y siempre actúa de manera diferente, no repite sus formas de manifestarse. Normalmente Dios actúa de manera multiforme. Dios es infinito pues para actuar. Y por lo tanto entonces Dios se va a manifestar. Pero miren las características que se dieron en la vida de este hombre. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Sí, qué extraño, ¿no? Porque cualquiera puede decir, mire, hermano, pero ¿cómo es eso? Pues que después de una bendición va a quedar usted sin fuerzas.
Después de una administración va a quedar usted sin fuerza. Hermano, hay momentos en que usted no lo siente en el momento, después lo experimenta. Después experimenta que está como magullado, está como sintiéndose un poco adolorido, no tanto porque brincó un rato cuando danzó, sino porque hubo una batalla espiritual que a lo mejor ni siquiera nos dimos cuenta que estaba sucediendo. Cuando usted está clamando, cuando usted está en alabanza, y es una alabanza de guerra, ¿usted cree que ese canto último que estaban cantando, subiremos a lugares altos, a derribar el reino de Satán, eso es algo que al enemigo le va a gustar, pues? Y usted lo cante con toda la gana de su corazón, con toda la fuerza de su vida. Subiremos a lugares altos, a derribar el reino de Satán. Y que usted lo diga así con convicción, que no lo diga porque lo está cantando el hermano ministro acá de alabanza o los hermanos que están ministrando, sino que lo diga porque usted lo siente así, porque usted sabe perfectamente bien qué es su misión en el reino de Dios, y que usted en el reino de Dios va a tener que experimentar también algún tipo de cuestiones que son obstáculos que se van a manifestar, pero que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Pues entonces hay momentos así, y aunque uno no lo sienta momentáneamente o en el instante, después experimenta alguna cosa y uno dice, pero ¿por qué estaré tan adolorido? ¿Por qué estaré? Claro, la garganta le puede doler después de una gran gritada, ¿no? Pero el cuerpo, ¿por qué le tiene que doler? Después de una alabanza que usted está cantando, dando para Dios, a veces hay momentos así. Pero en este caso, la manifestación fue una manifestación gloriosa, una gran visión que se manifestó a la vida de este hombre. Y claro, el hombre en medio de su edad avanzada también, o adulta, que ya tenía más de 90 años posiblemente, entonces también experimenta desfallecimiento. Su fuerza se cambió en desfallecimiento y dice, y no tuve vigor alguno. Pero oiga esto, versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Pero oí el sonido de sus palabras. Y aunque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero en medio de todo, cuando Dios habla, muchas son las ocasiones en que caeremos postrados delante de Él para poder reconocer su grandeza y su poder. Y en medio de esa especial manifestación, Daniel dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Fue un éxtasis, por decirlo de esa manera. Pedro, allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice que cuando llegó aquel hombre a buscarlo, cuando llegaron aquellas personas a buscarlo para que fuera a hablar con los gentiles acerca de las manifestaciones del Señor, él estaba en la azotea, estaba en la terraza, y de repente dice que tuvo un éxtasis. Vino sobre él una manifestación de una visión de un lienzo con un montón de animales que se manifestó a la vida del apóstol Pedro, y él dice que estaba en un éxtasis ahí. Y eso es como cuando usted está en la presencia del Señor y usted está recibiendo una revelación gloriosa de parte del Señor, que puede estar tranquilo, puede no sentir absolutamente nada, pero puede caer postrado en la presencia de Dios, puede estar prácticamente, no en un trance, no estoy diciendo eso, pero puede estar prácticamente desconectado de todo tipo del mundo, del ruido de alrededor, y estar solamente conectado en esa dimensión espiritual para solamente escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios a su vida. Es una manifestación hermosa, ¿no? Es algo netamente espiritual o puramente espiritual. No se trata acá de cuestiones que el hombre está inventando ahí. Es la pura Biblia lo que estamos leyendo acá, no estamos diciendo otra cosa, ¿no? Y lo que estamos tratando de presentar son cosas que se han manifestado a la vida de las personas. Es que esta experiencia que tuvo Daniel no la tuvo solo Daniel, la tuvo Pablo, por ejemplo. Pablo allá en el camino a Damasco iba, Hechos capítulo 9, iba con cartas para poder meter presos a todos los seguidores del camino, así le llamaban a la iglesia de Jesucristo, los seguidores del camino. Ahora, iba con ese propósito, y si tenía que matar a alguno, a lo mejor lo iba a matar. Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 también él narra su conversión y él menciona la situación que le pasó. Iba acompañado también, iba con gente ahí,
Pero la gente que iba con él no exactamente vieron lo que Pablo vio o lo que Saulo de Tarso vio, así se le llamaba anteriormente. Solo él prácticamente tuvo esa visión, el resplandor del cielo que lo dejó cegado a él, que estuvo 3 días ciego, que tuvo que entrar en la ciudad y estuvo ciego ahí, hasta después le cayeron cuando llegó Ananías a orar por él, y que le cayeron como escamas de los ojos. Y entonces este hombre dice, Pablo también dice lo mismo, solo yo prácticamente contemplé la visión, no la gente que iba conmigo. Los hombres oyeron y vieron la luz, pero no vieron al Señor. Pablo se encontró con Cristo Jesús en medio de esa visión. Y por eso que le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Pablo, como doctor en la ley, conocía perfectamente bien los nombres que se le daban a Dios. Y ese nombre, Señor, en el griego es Kyrios. Y eso significa eso, Señor. Pero un Señor, no mucho gusto, Señor, sino que el Señor, el soberano, pues. Y entonces él lo conocía. Y expresar Pablo esas palabras es porque había delante de él alguien que él consideraba mucho más grande que él. Doctor en la ley, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Todo ese es su currículum. Pero delante de él, el Kyrios que estaba ahí, el soberano, el Señor, lo vio a él mucho más grande. Y por lo tanto tuvo que expresarle ese nombre que solo se le dan al Dios del universo prácticamente. Y entonces se postró, y si no quiso postrarse por su propia gana, cayó al suelo de todas maneras. Y entonces el Señor le dijo, el Kyrios le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Recuerde la historia, Hechos 9, pues lo podemos leer, se lo estoy narrando. Hechos 22 dice algo semejante, porque él narra su conversión delante de Festo, delante de Agripa, cuando está ya prisionero, y él narra su conversión. Y habla también de que los hombres que iban con él, allá por Hechos capítulo 22, versículo 9, por ahí, 7 al 9, por ahí, se llenaron de temor también, se asombraron y se llenaron de temor. Lo mismo que está diciendo aquí Daniel. La gente que estaba con él corrieron a esconderse, se llenaron de miedo, de temor. Ahora, Saulo recibió un impacto también, claro, físico, por la visión esa. Recuerde, si cayó si iba en una cabalgadura, cayó de su cabalgadura. Si iba a pie y con los demás, pues como haya ido, pues cayó al suelo de todas maneras. Recibió esa ceguera temporal también, recibió un impacto físico, ¿no? ¿Y por qué tenía que recibir eso? Pues si no era la manifestación de Dios. Pues hay momentos en que estas cosas tienen que suceder para Dios dejarnos marcados de por vida. Y que Dios nos deje marcados con el propósito de que nosotros, cada vez que podamos estar sirviendo en su obra, recordemos de dónde nos sacó Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podamos decir, yo sé que mi Redentor vive. Y podamos decir, yo sé de dónde vengo y no puedo olvidarme del lugar donde Dios me sacó, pero ahora soy príncipe del reino celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Eso que sucedió con Pablo, sucedió con Juan también. Juan el teólogo, Juan el escritor del libro de Apocalipsis, cuando fue desterrado por el emperador, por el César, lo mandó a la isla de Patmos, porque pensó que ahí el viejito Juan, que también andaba por los 90 años ya, solo viejito, hay que llegar a los 90 años para que Dios se revele a nosotros, pues. Desde ya hay que buscar la revelación de Dios, pues. Entonces mire, este hombre ya estaba anciano también y lo mandaron allá. No crea que Juan escribe de jovencito las cartas juaninas, o la primera, segunda y tercera de Juan, el Apocalipsis mismo, el mismo evangelio de Juan. No, lo escribe cuando ya estaba anciano el hombre, pues. Y entonces escribe esa revelación, la revelación más gloriosa que hombre alguno haya conocido, el libro de Apocalipsis, pues. Y no, el Señor le dijo, escríbelo, pues. Las cosas que son, las cosas que han de ser, escríbelas ahí. Entonces a Juan también se manifestó el Señor. Apocalipsis capítulo 1. Recuerde que dice que estaba allá en el día del Señor y de repente se dio vuelta para ver quién es el que estaba hablando con él, y entonces tuvo la visión gloriosa de Cristo Jesús y lo vio así como lo narra Daniel en el capítulo 10, versículo número 5 en adelante.
así, su cuerpo como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. Así poco más o menos narra él cómo estaba vestido el Señor, con una vestidura que le llegaba hasta los pies, que refleja su autoridad, que tenía sus cabellos blancos y que eso habla de eternidad, y que su vestido era blanco y eso habla de santidad, y que sus pies refulgentes como el bronce bruñido, y eso habla de la forma como el Señor rápidamente ejecuta juicio sobre la faz de la tierra, desplazándose para alumbrar adecuadamente, para hacer justicia en medio de las situaciones difíciles que se nos pueden presentar, y una serie de cosas. Juan tuvo esa visión. ¿Y qué es lo que le pasó a Juan? Léalo ahí en Apocalipsis capítulo 1, pues léalo. Cayó dormido, perdió sus fuerzas también. Ante la gloria de Jehová, cosas como esas van a suceder. Ante la presencia y la manifestación de Dios, muchas veces no vamos a querer ni levantarnos de ahí, pues ahí postrados, y ahí nos vamos a quedar, y el culto termina y quedamos como fulminados, pues. Y la gente, este se peló, pues es mentira, deben ser, pero está fulminado, no se puede ni levantar. Algunos, yo lo sé que les ha pasado. Aquí en la iglesia misma le ha pasado a más de algunos de ustedes, no se pueden ni levantar. Y cuando los intentamos levantar, aguado, pero aguado, ahí se... Y todavía déjeme un ratito. Y ya son como las 12 de la noche. Son cosas que no las podemos entender. Ese es otro pisto, ¿no? Que no las podemos comprender o captar porque nuestra mente es finita. Eso es otra cosa. Que la gente que ni siquiera ha tenido una experiencia como esta va a criticar. Eso tendrá que suceder seguramente. Y cuando nunca han tenido una experiencia de este tipo o sobrenatural, hasta miedo va a dar y va a salir corriendo la gente. Yo recuerdo mucha gente en medio de las manifestaciones del Señor han salido corriendo, pues. Allá en el edificio Marvel, cuando estábamos, hubo una señora que llegó, y entonces siempre una hermana de acá lo recuerda porque es familiar de ahí. Llegó, y cuando íbamos a orar por ella, salió corriendo, bajó las gradas del Marvel allá del edificio, pero como un bólido, ¿verdad? Salió corriendo. Nunca más la volvimos a ver. Entonces alguien dirá, hermano, perdieron una oveja. Si lo que pasa es que se perdió la bendición, la oveja, pues porque no tuvo la visión adecuada de lo que Dios quería. A veces por tener mucha lana en los ojos no vemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es que las ovejas las trasquilan, les quitan la lana, pues. Y no me refiero al pisto, pues les quitan la lana de encima, ¿verdad? Para que vean mejor. Pero a veces aún el dinero nos puede nublar la visión espiritual. Entonces necesitamos nosotros actuar de una mejor forma. Ahora, la gente tuvo experiencias similares. No solo fue Daniel, o experiencias así son las que tuvo. Ahora mire el versículo número 10. Versículo 10. Una cosa interesante de todo esto es que algunos escritores, Scofield por ejemplo, Scofield dice, hay una cuestión un poco a veces difícil, ¿verdad? Con algunas doctrinas que este personaje dice, porque pues pero es un escritor y es un comentarista. Hay otros que dicen otro tipo de cuestiones, pero él por ejemplo dice, porque algunas personas, algunos comentaristas hablan de que esta manifestación de Daniel capítulo 10 versículo 5 en adelante, versículo 5 y versículo 6, pues por lo menos, que habla del varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo como de berilo, que todo esto es una cristofanía, una teofanía, una manifestación de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, ahí visible, corporal, una manifestación del Señor. Y esto tiene sentido porque es prácticamente igual a la forma como Juan describe quién es el que se le presentó en la isla de Patmos. Sin embargo, el problema es que después de eso viene una manifestación angelical también. Aquí en este versículo 10 que vamos a leer, desde ahí mire que dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Desde ahí comienza esa manifestación.
Entonces algunos, como Scofield, dice que esto del 10 al 15 por lo menos es una manifestación del ángel, y ahí lo va a mencionar más adelante, ¿no? Del ángel, y en este caso podría ser el mismo que se ha venido manifestando a la vida de Daniel en los capítulos anteriores, que es el ángel Gabriel, y que en medio de la manifestación angelical que Gabriel, si es que es él, se manifiesta a la vida de este hombre, y de hecho pues sí, entonces Gabriel es ayudado por otro ángel con una jerarquía superior, porque al único que se le menciona con ese título es a este, que se llama Miguel, vuestro príncipe, dice ahí, y que es el único que se le da la jerarquía de arcángel en la escritura. Otros se llaman ángeles fuertes. Al lucero se le llamó en un momento dado querubín grande y protector. Otros son ángeles que son serafines, algunos querubines, y tienen diferentes jerarquías. Y los serafines, allá en Isaías capítulo 6, tienen 6 alas, y otros aparecen ahí en el libro de Ezequiel también, capítulo 1, capítulo 10, con un montón de ojos y una serie de cosas que se manifiestan. Y algunos tienen alas y algunos no tienen alas, y algunos son tan parecidos a los hombres que se confunden con ellos en sus manifestaciones o apariciones o manifestaciones corporales en medio de toda la humanidad para ayudar a los escogidos y a los herederos de la salvación, que es la misma iglesia de Cristo Jesús. Entonces todo esto pues es una manifestación angelical, y del versículo 16 en adelante aparece nuevamente la cristofanía, dicen algunos. Otros dicen que desde el 5 en adelante es el mismo ángel el que se manifiesta. No obstante, en lo personal, yo en lo que me baso es en esas características específicas que Daniel y Juan en el Apocalipsis están contando y compartiendo, y prácticamente son semejantes, ¿no? Por eso pienso que sí es una manifestación de Cristo ahí en el Antiguo Testamento. Pero eso es una cuestión que no necesariamente tiene que causarnos, creo yo, algún tipo de conflicto o algo por el estilo, sino más bien que los ángeles pues se manifiestan a nuestra vida, se hacen visibles al ojo humano en algún momento dado, y véalo ahí cómo se manifiesta esta bendición para la vida de este hombre. En medio de que estaba ahí desfallecido, una mano me tocó, versículo 10, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Si Dios, ante la manifestación de la visión, hizo que este hombre desfalleciera y perdiera su vigor, Dios mismo tiene entonces ahora que tocarlo para inyectar vigor, nuevo ánimo, fortalecerle y darle la suficiente lucidez y la capacidad para entender e interpretar lo que ha sucedido, y le va a explicar algunos detalles y le va a decir lo que realmente está sucediendo, porque han pasado el tiempo, ha transcurrido el tiempo, y la respuesta que él espera todavía no ha llegado. Todavía no la tiene él en sus manos la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de esa situación? Si Dios oye nuestras plegarias, ¿por qué entonces no le ha contestado a Daniel? Si Daniel ha sido un hombre que ha orado siempre a Dios, que tiene experiencia de cómo Dios responde y cómo se puede acercar al corazón de Dios sin ningún problema, entonces ¿por qué es que ahorita la respuesta no ha venido? Al contrario, se han venido dando una serie de situaciones, y las situaciones hermosas que se han presentado a su vida son esas manifestaciones especiales, ¿no? Ahora mire lo que sucede. Versículo 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Versículo 11, y me dijo, Daniel, una vez más, Daniel, varón muy amado, que es lo mismo que le dijo anteriormente, ¿verdad? Que era un varón muy amado. Se lo ha dicho anteriormente. Está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora, temblando de que tenía temor, temblando de que todavía estaba débil. Puede uno interpretarlo de las diferentes maneras, ¿no? Pero
era una manifestación gloriosa. Y el hombre, con una edad así y desfallecido como se había encontrado, ahora claro que todavía tiene que entender perfectamente bien toda la situación, pero de todas maneras tiene que obedecer. Me puse en pie, ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Cuando Dios habla de esa manera, es que Dios tiene algo que mostrarnos. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, oiga eso es interesante, porque Daniel está esperando la respuesta. 21 días prácticamente han transcurrido ya. Más adelante menciona algo de eso, el siguiente versículo. 21 días han transcurrido prácticamente y la respuesta no ha venido. Pero ahora mire eso que le dice el ángel o este ser angelical. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No es que Dios no te oyó, sí te oyó. No es que Dios no quería responderte, sí te respondió. ¿Cuándo te respondió, Daniel? ¿Cuándo te respondió, Centro Misionero El Sembrador? Desde el primer día que oraste. Pero ¿por qué no lo he recibido todavía? Porque me siento mal todavía, porque todavía tengo este problema económico, porque todavía no puedo desplazarme, porque todavía esto, porque todavía lo otro. Porque hay muchas veces oposición. Y esto, mire esto es interesante y muy revelador. Debo de terminar acá porque quiero que todo el mundo lo pueda escuchar, pero vea, esto es interesante y muy revelador. Desde el primer día que dispusiste tu corazón. Ahora, se trata de que mientras oramos podamos tener disposición de corazón. No estar solo dispuestos, sino disponibles, dispuestos a orar y disponibles a recibir de Dios la respuesta. Y Daniel estaba con ese propósito. Pero disponer nuestro corazón para entender lo que Dios nos quiere revelar, entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y número 2, humillarnos en su presencia, humildes, pidiendo a Dios, clamando con humildad. Dios exalta a los humildes. Ahora, desde ese día, Daniel, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero vea lo que sucedió. Mira, Daniel, lo que ha sucedido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. A este versículo da lugar a dos interpretaciones por lo menos, porque esto es profecía dinámica y profecía estática. Profecía estática es cuando tiene un cumplimiento en un determinado tiempo. Se da en la profecía en una determinada época y tiene su cumplimiento en un determinado periodo de tiempo también. Pero la profecía dinámica trasciende el periodo así muy terrenal y se mete en una atmósfera más espiritual. Es una profecía dinámica. Y oiga esto. Entonces, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Da lugar a dos interpretaciones. Aquí me voy a quedar. Número 1, según una escuela de interpretación, este personaje, príncipe de Persia, recuerde quién era el líder en Persia, pues tenía que ser Ciro. Se demoraron en la construcción o la reconstrucción, si se quiere, del templo o de construcción del templo. Y entonces Gabriel, si es que era Gabriel, el ángel que estaba manifestándose ahí, tenía que lograr que Ciro pudiera acatar la voluntad de Dios para poder realizar esa labor, además de dar el decreto necesario para que se pudiera realizar ese tipo de labores. Vimos eso anteriormente, y aunque eso quedó truncado y quedó a medias, puede ser eso una escuela de interpretación, pero eso cae por su propio peso, por lo que sigue diciendo. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces es un poco extraño, ¿no? Entonces tenía que ser otro tipo de cuestión la que estaba sucediendo, no necesariamente Ciro de manera física, el líder del imperio medo-persa en este caso.
Ya fue Darío también uno de los líderes, ¿no? Entonces tenía que haber otro tipo de explicación. Y la segunda escuela de interpretación entonces aparece, porque este príncipe de Persia o del reino de Persia es un agente demoníaco, es un espíritu maligno, allí en las regiones celestes. Salmo 103, 20 dice que los ángeles son poderosos en fortalezas, que ejecutan la voz de los preceptos de Dios, que cuando usted aquí sobre la faz de la tierra puede clamar, entonces la palabra que usted clama llega hasta la presencia de Dios, y Dios entonces envía, ordena a sus ángeles, alguno de ellos, para que ejecuten esa voz de esos preceptos, y entonces baja la respuesta para la bendición del pueblo santo de Dios. Y acá este agente demoníaco, ahí en las regiones celestes, primero y segundo cielo, estaba deteniendo, perturbando la respuesta que Dios estaba enviando para la vida de Daniel. Eso es algo tremendo, porque ese agente demoníaco es un espíritu territorial, como le damos en llamar, y es un espíritu territorial asignado a esa región, a esa tierra, que iba a tratar de influenciar, oiga, que iba a tratar de influenciar negativamente en las decisiones políticas y gubernamentales del imperio persa, o medo-persa, si usted lo quiere decir así. ¿Qué es lo que sucede en nuestras naciones? Por eso es que el proverbista decía, como los repartimientos de las aguas, todos van al mar, de la misma forma el corazón del rey, del príncipe, llámese gobernante, llámese presidente, como orábamos, primer ministro, orábamos a la hora de la oración, estos tienen que ser inclinados su corazón para hacer la voluntad de Jehová de los ejércitos. Oremos para que eso siempre suceda, para que Dios pueda tocar esos corazones, porque estos agentes demoníacos o estos espíritus malignos se enquistan en las estructuras sociales, políticas, económicas y de todas las áreas de nuestra sociedad, y después es un problema, porque como fueron asignados para eso es un problema, porque la vida de las personas es estorbada, porque la economía es resquebrajada o se resquebraja, porque la política no sirve para nada, y porque la vida de la sociedad, la gente en la sociedad vive de una manera negativa, matándose unos contra otros, destruyéndose, pecando y haciendo degeneraciones al por mayor. Porque eso es lo que normalmente sucede cuando esos espíritus territoriales asignados a un determinado territorio están afectando la vida de los seres humanos. No hay respuesta, los cielos están cerrados, no hay bendición, no fluye la bendición, y por esa razón es que aquí sobre la faz de la tierra tenemos que estar bombardeando las regiones celestes en intercesión para que los cielos sean abiertos y la gloria de Dios se siga manifestando, y Dios en su respuesta permita que sus ángeles sean enviados en misiones especiales para ayudar al pueblo santo de Él que aquí clama, para que reciban la respuesta que necesitan recibir. Lo mismo sucedió con este hombre Daniel. Entonces, esas son las escuelas de interpretación. Una que era Ciro y la otra que es un espíritu demoníaco. Y la misión de ese espíritu demoníaco era entorpecer, oiga, la misión era entorpecer cualquier plan que Dios deseara que se desarrollara para el beneficio del pueblo, de su pueblo, de los judíos, a través del mismo Daniel. Y por esa razón la respuesta no llegaba, estaba trabada ahí en las regiones celestes. ¿Qué dice Efesios 6? Que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que estaba estorbando ahí. Príncipe de Persia. Pero como Gabriel, si es que Gabriel no pudo hacerlo de la forma plena, entonces fue enviado un ayudante para que terminara la labor, y ese fue el arcángel Miguel, Micael en el hebreo, que significa quién es como Dios, o él es como Dios, si usted quiere decirlo de esa manera. Muy bien, dejémoslo ahí y esperamos continuarlo con la ayuda de Dios la próxima vez.
Señor amado, gracias te damos por tu amor, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Señor, es una porción muy interesante esta, tiene tantas cosas que pueden traernos a nosotros luz del por qué muchas veces la respuesta no ha llegado a nuestra vida, aunque hemos clamado insistentemente, de manera incesante quizá, con mucha fe y confianza en ti, pero a lo mejor hay algo que ha estorbado. Señor, que ningún espíritu territorial maligno pueda seguir perturbando la vida de tu pueblo, sino que sea atado en el nombre de Jesús, vencido y derrotado en el nombre de Jesús, y los cielos se abran de par en par para que tu respuesta y tu presencia se manifieste a la vida de cada uno de tus hijos que anhelan recibir ese toque maravilloso de tu mano. Bendice a tu pueblo y ayúdales para que todo aquel que necesite abrirte el corazón lo pueda hacer, y si el mensaje a su debido momento se transmite a través de la pantalla del televisor, puedas tocar la vida de aquellos que están en casa necesitando un toque de tu mano bendita también. Tócalo, Señor. Si alguno le necesita abrir el corazón a Jesús, sea en su casa, que necesitan recibir a Jesús como su Salvador personal, o acá en el santuario, si acá en el templo hay alguien, yo le invitaría a que levante su mano en señal de que quiere abrir su corazón a Jesús, y de esa manera vamos a orar con usted y por usted. Alguien se le va a acercar ahí para orar con usted y por usted. Si hay alguien que lo quiera hacer o en casa lo necesitan, dígale estas palabras al Señor. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal, te abro mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad, y desde este día me des fuerzas para serte fiel hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. Gracias porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios pueda bendecirle si usted oró de esa manera. Y aquí le esperamos, si usted no tiene dónde congregarse, ni cerca de su casa, y acá le parece un buen lugar, estamos en 20 Avenida Norte y calle La Campiña, en la colonia Atlacatl, para poder compartir las buenas nuevas de salvación y gritar a voz en cuello que solo en Jesús hay victoria espiritual. Que Dios les siga bendiciendo, es nuestro deseo y oración. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a invitar a las hermanas sugieres que puedan ubicarse en sus lugares correspondientes, por favor.